Reflexionando hace poco sobre cuál es la mejor escena de Kimetsu no Yaiba, noté que realmente no me era tan difícil como pensaba, y no es porque carece de estas escenas, sino que todo lo contrario. Kimetsu ha llegado a un nivel tan alto que incluso yo, viendo la última de sus películas, me di cuenta que entre esto y lo otro no hay una diferencia tan clara en comparación de los capítulos de temporada. Porque para bien y para mal, Kimetsu nos ha acostumbrado a esa animación que en cuanto a peleas rozan la perfección, y que aún con ello se siguen superando cada vez más a medida que pasan los años, por lo que de ahí lo difícil de sacar una escena cual consideres la mejor narrativamente tanto como técnicamente hablando, y la verdad es que cuando me puse a pensar no me resultó ser tan difícil, y claramente estoy hablando de la pelea de Tanjiro contra Ryu, el famoso capítulo 19, por lo que cuando me llegó a la mente nunca me fue tan fácil elegir dicha escena. Y es que de esta escena hay tantas cosas de que contar que solo el hecho de hacerle un video demuestra lo tan god que es esta escena. Y que sí, sé que para nadie es un misterio del por qué esta escena es tan altamente valorada, que vamos, fue el capítulo que hizo explotar a Kimetsu hacia el camino que soy, pero ¿por qué? Porque cuando prendo la tele y abro el capítulo, esta escena aún me estremece la piel, pues la razón es todo. La música, los seiyus, la trama por más simplona que parezca y sobre todo la animación que rompe por completo la pantalla, cual sí tiene algo que contar, y esa es la razón de este video. Tratar de explicar con detalles el por qué este momento es tan perfectamente armónica con todo lo que quiere contar. Y es que para eso primero hay que entender el contexto de cómo Ufotable fue capaz de llegar a ese nivel, porque dar por hecho que esto se hizo a pura suerte con talento es demeritar el propio trabajo detrás de la escena. Y es que, comentando lo que dijo Hilo en uno de sus videos, estoy seguro que en el 2013 todos nos quedamos embobados con el equipo de maniobras tridimensionales de Shingeki no Kyojin, el volar por los cielos de edificio a edificio como si fueran Spider-Man de una forma tan dinámica me terminó por embobar, siendo una muestra potente de qué pasa cuando mezclas un escenario en 3D con los personajes dibujados de forma tradicional, pues la cantidad de movimientos con la cámara se vuelven a que la imaginación sea el límite. Al saber poco sobre animación o si ser un experto, dudo mucho que Guild sean los únicos en explotar este recurso, ya que tengo entendido que el mezclar escenario 3D siempre ha sido un recurso utilizado por varios estudios, cosa que pueden salir bien tanto como mal, pero en el caso de Guild simplemente era un sinsentido lo que hacían, ya que nunca había visto algo de tal nivel, hasta que apareció Ufotable, no solo utilizando este recurso pulidamente inhumano, sino que también llevándolo al próximo nivel, porque sin mentir, como muchos otros que ya la vieron, posiblemente nunca había visto algo como el Castillo Infinito, en donde el escenario no solo es eso, un escenario sin más, sino que cada parte del mismo se sentía vivo, como si de literalmente un cubo de rugby te encontrabas, ya que me acuerdo perfectamente que viendo la película del Castillo Infinito, aún estando los personajes hablando con la sensación de peligro al seguir cayendo, les digo que mi mente literalmente aún estaba procesando el escenario en el cual estaba envuelto, el cómo cuando caían cada piso se abría, pero también se expandía, y ya no es solo que sea súper realista el cómo esos escenarios como literalmente al inicio de la película, sino que cada movimiento tenía sentido y dirección, cada vez que se abría, cada vez que se cerraba y cada vez que se expandía. Y bueno, con lo curioso que soy, tratando de buscar información sobre este modelado, me encuentro que con esta fortaleza se demoró en crearse durante 3 años, solo dedicando tiempo en este proyecto en específico con una capacidad de millones de assets interconectados entre sí, solo para poder simular una fortaleza infinita, por lo que sí, los de Ufotable están locos. Por eso que haciéndome lo humilde me parece una barbaridad el cómo desde el inicio siempre apostaron por el recurso de los escenarios a computadora sin nunca conformarse, y que aún con ello esta escena siempre me parecerá el mejor ejemplo de este recurso técnico, siendo que cada movimiento de la cámara haga que los movimientos de Tanjiro siempre se sientan sincronizados con los ángulos, razón del por qué aun pese la batalla sea rápida, entiendes por completo cada ataque sin la necesidad de pausar la acción. Pero quedarse con lo técnico es también apreciar de forma superficial lo que esta escena intenta transmitir, porque aunque la historia no sea exactamente lo más elaborada, el autor entiende que con solo hacer que conectes con sus personajes es suficiente para que te adentres en los sentimientos tanto como en los conflictos de los mismos. Justamente esta pelea es lo que mejor logra esa experiencia,
experiencia, porque hablando desde mi caso, entendía perfectamente ese sentimiento de Tanjiro sobre el querer proteger a su hermana, donde ya siendo 19 capítulos, quieras o no, mínimamente ya tenemos una conexión con ambos personajes. Sabemos lo protector que es Tanjiro y también sabemos lo inocente tanto como lo preocupada que es Nezuko, aunque esta misma por ser un demonio no puede hablar. Por eso el verla ahí atrapada en las telarañas y ver la desesperación de Tanjiro te hace sentir el peligro que realmente ambos pueden morir aquí. Y es que más allá de eso, por la misma razón, Tanjiro sí o sí debe acabar con Ryu, la primera luna cual se encuentran nuestros protagonistas, por lo que aquí Tanjiro no puede fallar pese a un ese enemigo sea tan poderoso que aun poniéndole su cuello y una espada rota se le hace imposible de cortar, siendo la razón del por qué pese a no tener ni siquiera la fuerza de cortar sus hilos, saca la fuerza donde no hay para así en este último ataque darlo todo hasta por fin cortar su cuello. Pero nada de esto se entendería sin la presencia de Nami Nakagawa, esta hermosa música que durante toda la escena retumba con los movimientos de Tanjiro. Y es que hasta la propia música es también en esta pelea una forma narrativa de comunicar los sentimientos de Tanjiro en cada ataque que este arremete contra la luna. Un ejemplo es que si escuchas y te das el tiempo de leer la canción en el momento en que Tanjiro se ve acorralado por las jaulas de hilos, esta habla de cómo incluso si pierde, de cómo incluso si cae derrotado, no tiene más opción que seguir viviendo, ya que él debe de ignorar ese dolor y seguir hacia adelante porque aún tiene a alguien de que proteger, haciendo referencia a Nezuko, en el que si Tanjiro pierde aquí, todo lo que le mantiene perderá el sentido. Y me gusta que durante todo el rato los gestos de Tanjiro es el de alguien que pese aún la situación le supere, su voluntad aún se mantiene intacta, como es el hecho de que aún con la espada rota, él la sigue blandiendo. Una metáfora interesante que habla muchísimo de la escena, y que hablar del momento en donde cuando se ve acorralado ante la misma muerte, a este les llegan los recuerdos de cuando su padre aún enfermo le muestra la danza del dios del fuego. Una danza que no es hasta más adelante que cobra sentido de lo que es en realidad, y es que era una especie de ritual para conservar la respiración original transmitida de generación a generación por los Kamado, cosa que ahora tiene todo el sentido del por qué Tanjiro es capaz de utilizarla, porque sin saberlo aún siendo un niño su padre siempre le estuvo enseñando el arte de dicha respiración, y de ahí que el título de la canción utilizada lleve el nombre de Kamado, porque esta es la danza de Tanjiro Kamado, en el que como después de cambiar su respiración de agua al dios del fuego, este finalmente rompe con la jaula que le tenía acorralado, acercándose de poco a poco a un Ryu desesperado que intenta con todas sus fuerzas a que Tanjiro no le alcance, siendo en este momento, como dije antes, una locura el cómo la cámara entiende todo esto, permitiendo que los personajes anden por todo el escenario sin que en este desentone, pese a ser una computadora, por lo que cada movimiento del dibujo este goce de toda libertad, causando que cada ataque nunca se limite a una dirección, siendo cada frame literalmente un cuadro para cualquier fondo de pantalla. Y es que los gestos, la música y el movimiento de Tanjiro lo hacen tan armónico que pareciera como si en vez de una pelea estuviéramos viendo un baile, porque al final ya no es solo ataques de Tanjiro con ese efecto de fuego rodeando toda la pantalla, sino que literalmente es una danza, la danza del dios del fuego. Y de como no también ese momento súper hermoso en el que una Nezuko inconsciente sea despertada por su madre desde el más allá, y que este en una especie de poderes despertado finalmente termina por ayudar a Tanjiro con ese fuego sobreuniéndose con este a una velocidad milimétricamente perfecta para que la animación se luzca por completo, y que cuando finalmente llega ese cuello cual siempre vio pendiente de un hilo, la animación transmita como nunca antes un impact frame pocas veces antes visto en un anime, siendo que la espada aún estando rota y emulando como si chocara con una piedra, la misma animación retoma la fuerza de ese impulso para acabar en esto. Uno de los mejores momentos que sin dudas merece y mereció todas las alabanzas en su día de estreno. Y llegando hasta el final, como último punto del vídeo, me gustaría repasar un poquito de las tontas críticas de lo que fue este episodio a nivel mediático en su momento y también de la serie en general hasta el sol de hoy, ya que si nos recuerdan, Kimetsu antes de su anime no era ni el 30% de la popularidad que tiene hoy en día, algo que muchos haters o críticos entre comillas toman como argumentos de que Kimetsu no Yaiba le debe todo a Ufotable, de que sin este no sería nada, algo que como dije en mi último video simplemente no le encuentro sentido el
el reducir a la serie de tal manera, ya que no por nada una historia que ya ha recaudado más de $1.000 millones en ganancias no llegaría a ese éxito si de solo animación bonita se tratara, ya que de ejemplos hay varios que aun teniendo una animación bestial nunca llegaron a tales cifras. Es que ni siquiera ni de cerca, ya que tú ves lo que es Kimetsu hoy en día y te aseguro que hasta el perro del vecino sabe de qué va esta obra. Por lo que ya quitando numeritos y eso, este capítulo 19 es el perfecto ejemplo de qué es lo que hace especial a esta historia, porque más allá de la animación, más allá de la música y más allá de las lucecitas, los personajes al final son el alma de esta serie, y que como he explicado antes, nada de esta escena que tanto maravilló en su momento se entendería sin esos vínculos que la serie crea con el espectador. No sentiríamos el peligro de Tanjiro y tampoco la rabia con la que este se despliega desesperadamente para cortar esa cabeza del demonio que amenaza en contra de su hermana, porque todo esto vale y es lo que verdaderamente nos hace apreciar de mejor manera esta escena que técnicamente considero perfecta. Por lo que en ese sentido, digan lo que digan, Kimetsu no Yaiba aún fuera de su animación siempre será algo especial. Y bueno people, hasta aquí el video de hoy. Cabe decir que este video ha sido uno de los más difíciles que he hecho, ya que al no ser un experto en animación y nada de eso, se me hizo muy difícil intentar describir el por qué esta escena me gusta tanto, pero que aún logrando expresarme los puntos que quería explicar, aún siento que me he quedado muy corto. Pero que más allá de eso, espero que puedan disfrutar de este video como también yo haciéndolo, y que sin duda se vendrán más videos sobre escenas anime que tanto me gustan, ya sea de guión, ya sea de su dirección o de en este caso de su animación. Pues eso, no olviden darle me gusta al vídeo ya que me ayuda muchísimo y tampoco olviden suscribirse para que no se pierdan más vídeos como estos. Yo soy el Domi, Dios me los bendiga, nos vemos en la próxima.